mexicano junto con el grupo misionero de su preparatoria, la cual por razones de discreción decidió reservar su nombre. Se tomó la molestia de redactarme con sumo detalle su experiencia, con el fin de que pueda transmitirla íntegramente a ustedes. Y te aseguro que su historia te dejará con una mala sensación, luego de terminar de ver este video. Antes que nada, debo poner en contexto la situación. Cada año durante Semana Santa todo el grupo religioso de mi preparatoria envía a sus jóvenes de misiones, de los cuales se sacan grupos o fraternidades acomodados por sus aptitudes, y a cada uno se le manda a pueblos o comunidades de muy bajos recursos, relativamente cerca de la otra, y digo relativamente, porque las más cercanas estaban a 2 horas en automóviles una de la otra, principalmente en otros estados de México. El año del cual data esta historia fuimos al estado de San Luis Potosí en México. No mencionaré el nombre del pueblo para mantener segura la identidad de la comunidad. Es una zona semiárida, con valles y montañas. Las casas de la comunidad a la que asistimos se separaban alrededor de 10 a 50 metros una de la otra. Tiene una capilla en muy malas condiciones, pero sobre todo el pueblo al que asistimos tiene algo diferente, algo extraño. Hay una construcción completamente destruida en medio del pueblo. Esta data de alrededor de 100 a 150 años atrás de la fecha actual. Y esta construcción tiene un efecto directo en el porqué de esta experiencia. Sin embargo, no es en su totalidad la causa. Normalmente se hacen actividades establecidas o de la misión desde la mañana hasta la tarde. Por lo tanto, en la noche tenemos libre y hacemos actividades de reflexión y oración. Llegamos a un templo que está en medio de la carretera junto con otras escuelas. Tuvimos una ceremonia religiosa y nos dividimos con nuestras fraternidades. Los habitantes de las comunidades a las que asistiríamos nos recogerían de la forma que podían, ya que solo 1 o 2 de los habitantes contaban con vehículo y la mayoría estaban en condiciones muy malas. El área en la que estábamos no era como las demás en el estado. Era un área más primitiva, sin tuberías que proporcionaran agua potable ni que se llevaran las aguas utilizadas. Corriente eléctrica muy irregular en 1 o 2 casas. Comenzamos las actividades del día y en un santiamén se hizo de noche. Imaginen una noche en medio de la llanura sin electricidad, con sola la luz de la luna, increíblemente negro. Comenzamos ignorando la construcción frente a la comunidad o la hacienda, como la llamaban los habitantes. Entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Comenzamos a ver a uno de los miembros de la fraternidad consternado, incómodo. Pensamos que era algo casual el no estar cómodos. Sin embargo, estas sospechas cambiaron. Los miembros de la fraternidad comenzaron a sentirse extraños, observados, como si algo los estuviera siguiendo. Al día siguiente, uno de los miembros de la fraternidad nos dijo algo que nos dejó a todos impactados. Hay algo en este pueblo y nos está siguiendo. Entonces todo se hizo peor. Cada uno de los miembros de la fraternidad compartió sus sensaciones, ya que por miedo a que los malinterpretaran, ninguno había comentado nada. Y lo que cada uno había pensado o sentido como experiencias individuales e independientes resultó ser una sensación idéntica, que incluso los adultos responsables de la fraternidad habían sentido. Hay algo en lo que todos pudimos concordar y era la frase: nos ve, nos observa y nos sigue de cerca. Como suele suceder en este tipo de situaciones, hay personas que son más sensibles a este tipo de experiencias, a ver y sentir cosas o a ser acosados por entes extraños.
Al parecer ese era el caso de uno de nuestros miembros, al cual sus experiencias iban más allá de solo sentirse extraño en las noches, comentando que él había visto una figura extraña merodeando por la comunidad, una sombra antropomorfa, la cual no se sentía que tuviera muy buenas intenciones. Sin embargo, no fue el único en verlo. Otros 2 miembros de nuestra fraternidad afirmaron ver una figura a altas horas de la noche, observándolos desde un punto en el desierto. Como única autoridad espiritual en el pueblo en aquel momento, nos dispusimos a investigar y entramos a la hacienda. A esta construcción frente a la comunidad que hasta los habitantes más viejos, a pesar de haber vivido toda su vida observándola desde afuera, le temían por razones extrañas. Al adentrarnos a la estructura, instantáneamente nos sentimos como si no nos quisieran dentro. Sin embargo, no podíamos dejar que este sentimiento nos controlara y logramos seguir adelante. En el fondo de la construcción encontramos varias fosas separadas una de la otra por distancias intermedias. Cuando el ocaso del sol inició, comenzamos a salir de ahí lo más rápido que podíamos, sabiendo de manera instintiva y confiando en nuestro lado humano que teníamos que alejarnos de ahí inmediatamente. Hablé con la persona más vieja del pueblo, una señora de 89 años que había vivido toda su vida en el lugar, y comentó con la poca fuerza que tenía todavía, de manera tenue pero sintiendo la necesidad de decírmelo, una frase que nunca olvidaré toda mi vida y me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Lo han visto, ¿verdad? Él nos hace mucho mal y no se quiere ir. Y es en ese momento que todo comenzó a ir mal. Las sensaciones comenzaron a empeorar. 2 días siguieron y nosotros simplemente hacíamos el esfuerzo por luchar contra esa sensación de incertidumbre y acoso. Al fin llegó el día en el que el padre asistió a la comunidad. Solamente llegó, dio su celebración religiosa y se marchó de manera muy apresurada, sin permitirnos decirle nada de lo que sucedía, casi como si él supiera lo que estaba pasando y no quisiera meterse en la situación. En la noche de ese mismo día pasó algo que nos dejó impactados. Yo me encontraba dentro del pequeño templo dando una reflexión a los adultos de la comunidad. En ese momento, sin ninguna explicación aparente, dejó de funcionar la corriente eléctrica del pueblo que solo llegaba a 2 o 3 casas y al templo, dejándonos en una oscuridad casi absoluta. Todos sintiendo, aún sabiendo que nada del mundo físico podía dañarnos, una increíble sensación de miedo y pavor que nunca olvidaré. Hablamos todos los que conformábamos la fraternidad y concluimos que debíamos hacer algo más allá de poder ayudar a la comunidad, por miedo a que esto nos siguiera a nuestras casas cuando regresáramos en 2 días. Nos decidimos a entrar a la hacienda, armados con nada más que nuestra fe, sintiendo el peso al avanzar, como si nuestro instinto nos dijera que no lo hiciéramos. Hicimos oración aproximadamente 1 hora y volvimos a la casa donde estábamos durmiendo. Pero de camino comenzó a darnos la sensación de que algo nos estaba siguiendo, y comprobé que no solo era yo, al ver el rostro de estupefacción del chico que había experimentado más sucesos extraños hasta ese día. Al entrar a la casa, la chica que parecía la más débil del grupo comenzó a sufrir de mareos, náuseas y mucha fiebre, sin poder mover sus extremidades, como si algo la estuviera atacando. Todos nos sentíamos mal, cansados, pesados. Solo nos restó hacer oración mientras esperábamos que todo se calmara con el tiempo. A mediodía del día siguiente nos retiramos del pueblo. Regresamos a nuestras casas, sin saber qué era lo que realmente nos había perseguido y acosado en ese pueblo.
Yo siempre he sido un poco escéptico en este tipo de temas.